Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy es 25 de septiembre, del 2024 y son en España ahora las 18:56-57 aproximadamente de la tarde. Y bueno, lo primero, me disculpan porque estoy desde ayer con un ataque de estos de rinitis que me suele dar en otoño y en primavera sobre todo. Y tengo la nariz, los ojos y ya saben, los oídos como así, ¿no? Si me oyen hacer eso, pues es porque la nariz se me entapona y bueno, si me ven también un poco rojo es porque no hago más que sonarme y bueno, un taponamiento típico de la rinitis, ¿no? Pero gracias a Dios no me impide hacer vida normal y puedo seguir grabando los vídeos, aunque la voz igual pues queda un poco afectada. Bien, lo primero, como siempre, recordarles que como estamos haciendo 2 capítulos de Deuteronomio, el próximo vídeo, Dios mediante el lunes, pues será también de este libro que vamos a ver hoy, que es Deuteronomio, la segunda ley, discurso 1, que trata sobre la historia del Éxodo, libro del doctor Stephen Jones. Y hoy vamos a ver el capítulo 5 y el capítulo 6. Y el próximo día, al día siguiente, veremos el 7 y el 8. Dios mediante. Bien, el capítulo 5 se titula Tratando de heredar de forma prematura. Ya saben la historia un poquito. El Señor les manda cuando viene el informe de los espías y pues la gente les entra miedo y aunque el Señor les manda a subir y conquistar la tierra, pues se niegan a hacerlo. Y entonces el Señor los sentencia a estar vagando en el territorio hasta que se muriera esa generación. Y entonces al día siguiente, pues por las bravas, ignorando el decreto de Dios, que ya era inamovible, pues quisieron subir por su cuenta y pues fue un desastre, ¿no? Por eso se titula Tratando de heredar de forma prematura. En Deuteronomio 1 del 34 al 39 Moisés relata cómo Dios condenó a Israel a un total de 40 años en el desierto, 38 años y medio que quedaron después de salir de Cades Barnea. Que quedaron, ¿no? O que quedaban después de salir de Cades Barnea. Como resultado, Israel debía salir y regresar hacia el sur hasta el Mar Rojo. El versículo 40 dice, pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. El Mar Rojo en este caso es el extremo norte del Golfo de Acaba. Se suponía que debían dirigirse hacia el sur y regresar a Ored en la tierra de Madián. Una alarma, perdón. Regresar a Ored en la tierra de Madián. Sin embargo, las personas a continuación se arrepintieron de su incredulidad y de repente parecieron tener la fe y el coraje suficiente para entrar a la tierra prometida. Bueno, arrepintieron, habríamos que decirle entre comillas, porque no era un arrepentimiento oportuno, ¿no? Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Yahvé, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Yahvé nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Así que en lugar de aceptar el veredicto de Dios, decidieron tratar de entrar en Canaán sin la bendición y la presencia de Dios. La historia original fue contada en Números
14 del 40 al 45. Moisés volvió a contar la historia 38 años después cuando dijo: y el Señor me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, no sea que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Cuando Dios les dijo que tomaran la tierra, se rebelaron. Cuando Dios les dijo que no tomaran la tierra, se rebelaron de nuevo. Al principio no tenían fe. Al día siguiente reunieron una pseudofe. Por eso era que no era un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe, porque era una pseudofe, ¿no? Era una presunción carnal. La verdadera fe implica obediencia. Pablo dice que la fe es por el oír, Romanos 10, 17. La obediencia es la prueba de la fe. Dios debe mandar para que alguien escuche y obedezca. El problema de Israel era que no tenían oídos para oír la voz de Dios, solo podían ser persuadidos por los hombres. Su fe repentina para luchar contra los cananeos no era genuina en absoluto, ya que tenía sus raíces en la desobediencia o la anarquía. Por desgracia, los israelitas no se daban cuenta de eso. Desde su perspectiva operaban por la fe porque estaban dispuestos a obedecer la palabra de ayer. Pero esa palabra había criado gusanos, como el maná del día anterior. Esta es una lección universal y atemporal para nosotros hoy. En primer lugar, debemos mantenernos actualizados y estar dispuestos a cambiar el rumbo cuando Dios dice que lo hagamos. En segundo lugar, una vez que el veredicto de Dios ha sido decretado, es demasiado tarde para revertir el decreto. Si el Señor nos manda ir en una dirección y nosotros nos negamos por un tiempo, y luego el Señor pues cierra esa puerta, sin embargo, una vez que el Señor cierra la puerta, si nosotros entonces ahora queremos cruzarla, pues también estamos en desobediencia. Uno debe aceptar su sentencia justa y caminar con humildad y paciencia. El paralelo obvio se ve en la Iglesia bajo Pentecostés, que fue obligada a aceptar su propia sentencia de 40 jubileos, sin poder intentar recibir la herencia de inmediato. Hay muchos ejemplos de impaciencia cristiana. Los veredictos de Dios por lo general se prolongan en el tiempo. Cuesta mucho levantar la mano de juicio de Dios, pero una vez que la mano de juicio de Dios cae, para levantarlo se necesita mucho tiempo. Muchos cristianos, cuando Dios emite un veredicto, no creen que eso implica tiempo. Ellos piensan que pueden escapar de él a causa de su rectitud y por la fuerza de su propia voluntad. Pero incluso Caleb y Josué, los vencedores, no pudieron escapar de esa sentencia porque también tuvieron que permanecer en el desierto con el resto de los hijos de Israel hasta que se completó su condena. Dice el versículo 43, y os hablé y no quisisteis oír. En lugar de eso fuisteis rebeldes al mandato, o el veredicto si quieren, del Señor, y actuasteis con soberbia, y subisteis a la región montañosa. Y los amorreos que habitaban en aquella región salieron contra vosotros, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron desde Seir hasta Jorma. Este es el resultado de la pseudofe de Israel. Yo la llamo persuasión, he puesto también ahí entre corchetes, si quieren, presunción, para distinguirla de la fe. Persuasión o presunción no es lo mismo que la fe. Para la mente carnal, la persuasión y la fe son muy parecidas, y es por eso que por encima de todo necesitamos el don espiritual de discernimiento. Moisés dice que la persuasión de Israel fue un acto de rebelión. Los israelitas no le creyeron hasta que perdieron la batalla. Desafortunadamente, por lo general, no se discierne la diferencia entre la fe y la persuasión hasta que los resultados llegan. Sí, el Señor me dijo, yo me he metido por aquí y resulta que me he llevado un chasco tremendo, ¿verdad? Porque no era el Señor. Era una cabezonada mía.
Siguiente epígrafe, aceptando los veredictos de Dios. Dios toma sus veredictos en serio, pero siempre hay algunos que piensan que no se aplican a ellos. Esas personas necesitan entender esta historia y observar cómo Caleb y Josué se sometieron al juicio de Dios, a pesar de que personalmente no eran culpables de nada. En la profecía a largo plazo, Dios estableció una ley en la que el deudor tenía que trabajar 6 días y luego descansar el séptimo. En un nivel, un día es como 1000 años, Salmo 94, por lo que el hombre ha sido condenado colectivamente 6000 años al trabajo antes de entrar en su reposo sabático. En los días de Jeremías, Dios condenó a Judá a trabajar para los babilonios 70 años, Jeremías 25:11, y Daniel extendió esto al incluir 4 grandes imperios. Años más tarde, Judá trató de rebelarse contra Roma y establecer el reino de la misma manera que los israelitas intentaron tomar Canaán precipitadamente en los días de Moisés. Judá no pudo y su pseudofe causó un gran sufrimiento y muerte que a su vez les hizo amargarse contra Dios. Josefo nos dice que solamente en el asedio de Jerusalén se contaron 115.880 cadáveres, además de la multitud de sobrevivientes que se redujeron a esclavitud. Eso está en Guerras de los Judíos de Josefo. Dios requiere arrepentimiento, no amargura. Siguiente epígrafe. Todos los hombres contemplan su mortalidad y tienen un deseo innato de vivir para ver la herencia completa. No hay duda de que los israelitas bajo Moisés sentían lo mismo, pero a menos que vivamos más allá del tiempo de la condena que se decretó hace mucho tiempo, no vamos a ver ese día. Sin embargo, como personas que tienen fe en la muerte y resurrección de Cristo, no tenemos que temer a la muerte porque tenemos la promesa de la resurrección. Cuando los hombres perciben su fe como real y no lo es, entonces se vuelven contra Dios enojados y amargados, pensando que Dios les ha hecho una injusticia. Entonces regresasteis y clamasteis ante el Señor, dice el versículo 45, pero el Señor no escuchó vuestra voz, ni os prestó oídos. 46, por lo que estuvisteis en Cades por muchos días, los días que pasamos allí. ¿Por qué el Señor no escuchó su clamor? Leemos en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Los hijos de Israel como nación aún carecían de fe suficiente porque ellos todavía no tenían oídos para oír y ojos para ver. Deuteronomio 29:4, a pesar de haber sido golpeados en la batalla y estar de luto por la muerte de muchos hombres, estaban siendo motivados por circunstancias externas. No estaban arrepentidos, sino solo amargados y enojados por sus pérdidas. El verdadero arrepentimiento no es simplemente una emoción o remordimiento, ni siquiera la voluntad de dejar de hacer lo que ha provocado el juicio de Dios, sino que es la capacidad de escuchar y obedecer la voz de Dios. De fe en fe, siguiente epígrafe. Cabe destacar que los israelitas no estaban totalmente desprovistos de fe. Sin embargo, hay diversos niveles de fe que son necesarios para distintas cosas. En Mateo 17:20 Jesús habló acerca de la fe del tamaño de un grano de mostaza. En Mateo 8:26 Jesús reprendió a sus discípulos por su poca fe. No estaban desprovistos de fe, pero su fe era demasiado pequeña para evitar tener miedo en medio de la tormenta. En Lucas 7:9 vemos a un hombre que tenía mucha fe. Por tanto, surge la pregunta sobre el nivel de fe que los israelitas poseían mientras estaban en el desierto. ¿Tenían ellos gran fe, poca fe o ninguna fe? Toda la congregación en el desierto tuvo fe suficiente para celebrar la Pascua y salir de Egipto, debido a que la Pascua significa la justificación por la fe en la sangre del Cordero. Ellos tenían un nivel de fe de Pascua.
Repito eso, debido a que la Pascua significa justificación por la fe en la sangre del Cordero, ellos tenían un nivel de fe de Pascua. Fue suficiente para sacarlos de Egipto y por esta razón se les llamó la iglesia en el desierto. Sí, eran creyentes de la iglesia verdadera. Cuando llegaron al monte Horeb para recibir la ley, sin embargo, se negaron a escucharla y le dijeron a Moisés que se acercase a Dios en su nombre. Debido a eso, este día se celebra a partir de entonces como la fiesta de las semanas o Pentecostés. Podemos decir que los israelitas en conjunto no ascendieron a un nivel de fe pentecostal. El cumplimiento de esta fiesta, por lo tanto, se pospuso hasta que los discípulos del Nuevo Testamento superaron este problema 1480 años más tarde. Ellos sí tuvieron fe en el aposento alto, ¿verdad? Si Israel no tenía fe pentecostal, entonces ciertamente no podrían tener la suficiente fe para entrar en la tierra prometida en tabernáculos. Así, cuando Hebreos 3:19 dice que ellos no pudieron entrar en la tierra a causa de su incredulidad o falta de fe, entendemos que carecían de la fe del nivel de Pentecostés y tabernáculos. La incredulidad, que ustedes saben, por mi libro Finisterre al borde del Jordán, que es la primera de las matas que hay que pisar para entrar en el reposo de Dios y que es equivalente al miedo, la falta de fe. Que en cambio, cuando nos quedamos quietos y confiamos en Dios y dejamos que Dios haga las cosas, entonces precisamente cuando dejamos de tratar de hacer las cosas por nosotros y nos quedamos quietos confiando en Dios, con fe, esa es la fe real, la que se queda quieta y deja que Dios haga, entonces la consecuencia es que viene la paz, la paz de Dios, no solo ya la paz con Dios que tenemos en la Pascua, sino la paz de Dios, que es el reposo de Dios aquí en el corazón. Y entonces, sobre esa base, ya podemos vencer la siguiente de las matas, que es la murmuración o la incredulidad, porque ahora podemos alabar al Señor con gratitud, y para vencer la queja, pues se vence con la alabanza, con la gratitud, y el resultado es el gozo. Entonces tenemos paz y tenemos gozo como resultado de vencer la incredulidad y la murmuración o queja. Bien, en el Nuevo Testamento los discípulos recibieron Pentecostés, pero todavía carecían de la fe de tabernáculos. Pero ahora estamos en el tiempo señalado después de haber recibido la revelación de tabernáculos, en que nuestra fe puede ser suficiente para llegar a ser vencedores que puedan recibir la herencia. Vámonos al siguiente capítulo, el capítulo 6, que se titula Cuidado con los edomitas, ¿no? Y vamos a ver que esto nos toca directamente a nosotros, porque estamos viviendo el tiempo en que Edom recuperó su primogenitura, aunque ya la ha perdido. Por eso estamos viendo lo que está ocurriendo ahora en Israel. Así que atentos, por favor. Bien, empezamos ahora con el segundo capítulo de Deuteronomio, que continúa con el primer discurso de Moisés. Hay una ruptura natural entre los dos primeros capítulos de Deuteronomio, porque Moisés salta 38 años de historia. Después de recordar a Israel, el fracaso de su primer intento de entrar a la tierra prometida, de inmediato Moisés salta hacia adelante para hablar de su segunda entrada en Deuteronomio 2, capítulo 1, que dice así: Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como el Señor me habló, y rodeamos el monte de Seir por muchos días. Seir es Edom, como saben. Recordemos que Israel había ido a Cades años antes como una plataforma para entrar en Canaán. Luego, 38 años después, regresaron a Cades, como dice Números 21, ¿verdad? Como para decir que una vez más se les ordenaría entrar en la tierra desde el sur sin tener que cruzar el Jordán. Sin embargo, Dios entonces les redirigió al río Jordán, diciéndoles que entraran por una dirección completamente diferente. Ese camino los llevó a través de Edom, pero los edomitas se negaron a permitirles el paso, así que Dios los llevó a rodear Edom, o monte Seir. Aquí tenemos, ellos estaban aquí en el monte Horeb, regresan a la parte norte del Mar Rojo, del Golfo de Acaba, y vuelven hasta Cades Barnea, aquí,
Y entonces el Señor los redirige hacia Edom, pero como Edom no les deja pasar, tienen que rodearlo y entonces ir por Moab, y entonces tienen que entrar a través de Moab y luego cruzar el río Jordán, ahí más arriba, ¿verdad? Bien, dice el versículo 2, y el Señor me habló diciendo, vosotros habéis circuncidado esta montaña, vosotros habéis circundado esta montaña el tiempo suficiente. Ahora girad hacia el norte. En Deuteronomio 1.6 encontramos que esa palabra realmente vino mientras estaban acampando en el monte Horeb, como hemos dicho, acá abajo, diciéndoles que volvieran a Cades. Moisés omite bastantes detalles en este discurso. Dice el versículo 4, y manda al pueblo diciendo, vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, y ellos tendrán miedo de vosotros, así que tened mucho cuidado de no provocarlos, porque no os daré nada de su tierra, ni siquiera tan poco como lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado el monte Seir a Esaú como posesión. A Israel se le dijo de tener mucho cuidado de no provocar a los edomitas con el argumento de que eran sus hermanos los hijos de Esaú. La pelea entre los dos hermanos era profunda y cualquier pequeño incidente podría provocar una guerra, porque Esaú había recibido una promesa de su padre Isaac. Era necesario que la nación siguiera existiendo para que algún momento se cumpliera esa promesa. Siguiente epígrafe. Una breve historia de Esaú-Edom. Después de que Jacob le mintió a su padre y se hizo pasar por Esaú para robar la bendición en Génesis 27:40, Isaac dijo a Esaú, cuando tú tengas el dominio, es la profecía que le dio a Esaú porque lloraba y no tienes para mí algo, ¿no? Cuando tú tengas el dominio, es decir, el mandato de dominio, romperás su yugo, que quiere decir el yugo de Jacob, de tu cuello. Con el tiempo los edomitas fueron conquistados y absorbidos por los judíos en el 126 a.C., como saben prácticamente todos los historiadores. La Wikipedia dice, Judas Macabeo conquistó su territorio durante un tiempo alrededor del 163 a.C. Ellos fueron sometidos de nuevo por Juan Hircano en 125 a.C., que por la fuerza los convirtió al judaísmo y los incorporó a la nación judía, a pesar de la oposición de los fariseos. Herodes Antípatro, el Idumeo, el progenitor de la dinastía herodiana que gobernó Judea después de la conquista romana, era de origen edomita. El primer historiador del siglo, Josefo, nos dice que de aquí en adelante no son otra cosa que judíos, en antigüedades de los judíos. Es decir, de aquí en adelante, edomitas no son más que judíos porque se mezclaron. La enciclopedia judía, en la edición de 1903, dice bajo el título Edom lo siguiente. Cuando estos se incorporaron a la nación judía, su país fue llamado por los griegos y romanos Idumea. A partir de este momento los idumeos dejaron de ser una nación independiente, aunque el nombre Idumea todavía existía en el tiempo de Jerónimo. Debido a que Edom se convirtió al judaísmo y fue absorbida por el Estado judío un siglo antes de Cristo, la comunidad judía a partir de entonces tuvo un doble papel que desempeñar en la profecía bíblica, pues el relativo a Judá y el relativo a Edom. En la medida en que se refiere a su papel de Judá, los judíos que aceptaron a Cristo como Rey Mesías eran los higos buenos de la profecía de Jeremías 24. Los demás de la misma profecía que le rechazaron fueron los higos malos y se identifican con la higuera estéril que Jesús maldijo en Mateo 21:19.
Esa higuera estéril tenía muchas hojas pero sin fruto. Es decir, Judá era un espectáculo de justicia, pero no tenía el fruto que Dios requería en ese momento de los 3 años de la visita. Eran religiosos, pero de boquilla, pero en la práctica no eran lo que decían ser, ¿verdad? Sino que eran unos hipócritas. Por esta razón, Jesús maldijo la higuera diciendo que ningún fruto brote de ti de ahora en adelante para siempre. O sea que si los cristianos sionistas piensan que esta higuera va a dar fruto, pues están llamando mentiroso a Jesús, ¿verdad? Una profecía después, sin embargo, dejó claro que esta higuera volvería a la vida y echaría más hojas en Mateo 24:32. Eso es lo que ocurrió en 1948 cuando se estableció el Estado judío. Ha echado de nuevo las hojas, pero Jesús dijo que no iban a dar sus frutos, es decir, los frutos que Dios requiere. Producir los hijos del reino, el fruto del Espíritu Santo, producir los hijos de Dios, los vencedores, ellos no lo van a producir. Su destino, el destino de esta higuera, es ser cortada. Ese es el destino. Lucas 3, del 8 al 9 y capítulo 13, de versículos 6 al 9. Cuando los higos buenos, es decir, los judíos cristianos que se aceptaron a Cristo, fueron expulsados de Judea en la gran persecución, Hechos 8:1, los higos malos se quedaron con los edomitas que se convirtieron al judaísmo. El judaísmo como tal entonces representa a los higos malos y a los edomitas, mientras que la Iglesia representa a la verdadera Judá, que es los que estaban con el príncipe de la tribu, encabezada por su heredero legítimo y rey Jesucristo. Romanos 2:29. En el siglo XX surgió un nuevo movimiento político llamado sionismo, más bien cionismo con Z, ¿no? Para separarlo del sionismo verdadero, que son los cristianos que tienen por madre al monte de Sión con acento, al monte de la transfiguración, a la verdadera Jerusalén. Pero en este caso el cionismo con Z para identificar a aquellos que están, digamos, afectados al monte Sión en la vieja Jerusalén, al monte del templo, al monte donde David habitó, etcétera, etcétera. No al monte de Sión o monte Hermón, que es que es la nueva Jerusalén. Muchos en la Iglesia suponen que los judíos eran Judá e Israel. Ellos eran solo judíos, pero pensaban que eran Judá e Israel, por lo que confundieron el sionismo, con Z, con el cumplimiento de las profecías de recogimiento de Israel. Lo confundieron. Fue de hecho la higuera maldita regresando a la vida, pero no fue la reunión de Israel, que eran las 10 tribus del norte dispersas por Asia. Eso es lo que confundió a la Iglesia. Y la confundió ¿por qué? Porque ellos asumieron el nombre de Israel de la primogenitura y así engañaron a la Iglesia. El nombre que le correspondía a Israel, no a Judá. También hay un problema legal con el cionismo, con Z, que debe ser entendido. Las leyes de la tribulación de Levítico 26, 40 al 42 prohibían a Judá y a cualquier otra tribu regresar a la tierra sin arrepentimiento. Y hay muchos judíos hoy que no son sionistas que lo reconocen. Específicamente, tenían que arrepentirse de actuar con hostilidad contra mí, es decir, contra Yahvé, es decir, en contra de Jesucristo. Los judíos en su conjunto no se arrepintieron de esa manera en los años previos a 1948, por lo que su regreso no se hizo de una manera legal que pudiera contar con la bendición de Dios. ¿Y por qué regresaron? Porque Dios estaba permitiendo a Edom regresar, pero a Judá no. No era que estaba permitiendo a Judá, pero como estaban mezclados, pues debía de hacerlo. Sin embargo, había otra profecía que impulsó el éxito del cionismo con Z en su ocupación de Palestina. Fue la profecía de Isaac a Esaú Edom en Génesis 27:40. Debido a que Jacob había tomado la primogenitura, es decir, el derecho de nacimiento de manera ilegal, con engaño, Isaac dijo a Esaú que el dominio le sería devuelto a él y que el yugo de Jacob sobre el cuello de Esaú se rompería.
En otras palabras, Jacob tendría que devolver el derecho de nacimiento de Esaú con el fin de dar tiempo a Esaú para probarse a sí mismo indigno como hijo odiado, porque la ley protegía a los hijos odiados de ser desheredados sin causa. Deuteronomio 21, del 15 al 17, pero un hijo rebelde sí podía ser ejecutado. Deuteronomio 21, del 18 al 23, y por lo tanto perder su herencia. Esaú fue llamado, el hijo odiado es cuando, por ejemplo, una persona tenía un hijo que era odiado porque no era el preferido de él, tal lo que sea, pero mientras no se hubiese mostrado rebelde, no lo podría desheredar. Tendría que darle la herencia porque le correspondía, pues por ser el mayor o lo que sea, ¿no? No lo podría desheredar simplemente porque le gustaba más el que venía detrás. Entonces la ley estaba protegiendo los derechos del hijo odiado, ¿verdad? En cambio, el hijo rebelde sí podía ser ejecutado y por lo tanto perder su herencia. Esaú fue llamado un hijo odiado en Malaquías 1:3. Esta designación significa que se le dieron ciertos derechos por los cuales Dios le protegería contra el engaño de su hermano, Jacob. Sin embargo, al final la profecía de que el mayor servirá al menor de Génesis 25:23 se cumpliría. En 1948, los sionistas, es decir, los cionistas con Z, judíos, cumplieron la profecía de Isaac a Esaú Edom cuando la primogenitura y el mandato de dominio les fueron devueltos después de miles de años. Con él fue el nombre con ellos sería mejor más bien, es decir, con la primogenitura y el mandato de dominio fue el nombre de la primogenitura, Israel, identificando a Esaú como aquel a quien Dios había dado el derecho de nacimiento. Como judíos, es decir, Judá, se les prohibió regresar a la tierra sin arrepentimiento por la ley divina, pero como edomitas se les permitió volver, como fue profetizado en Malaquías 1. Dice el 4. Aunque Edom dijese se nos ha abatido, pero vamos a volver y reconstruiremos las ruinas, así dice el Señor de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo voy a derribar, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Los edomitas sionistas, mejor dicho cionistas, porque cuando están mezclados con Edom, pues serían cionistas, no tendrán éxito al final, porque no se arrepentirán antes de que se destruya su nación. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Jesús lo profetizó. Lo sabemos porque Malaquías lo profetizó también. Lo sabemos porque la ley del hijo rebelde está vinculada a la ley del hijo odiado. Los derechos del hijo odiado no podían protegerlo de la ley del hijo rebelde después de que él demostró ser rebelde y permanecer sin arrepentimiento. Como hijo odiado le correspondía a la prima, pero como hijo rebelde no le corresponde. Por supuesto, todo esto comenzó con un caso de identidad equivocada, por lo que termina de la misma manera. Jacob se hizo pasar por Esaú para obtener la primogenitura mediante engaño, y así al final Esaú Edom ha recuperado la primogenitura fingiendo ser Jacob Israel. Por tanto, Esaú, al conquistar la tierra de Palestina, ha recibido lo que le correspondía según su deseo, Malaquías 1:4 y Ezequiel 35:10, ¿verdad? Y Ezequiel 35:10. Cuando haya tenido tiempo suficiente para que su carácter sanguinario quede probado, Ezequiel 35:6, entonces Dios expondrá su verdadera identidad y le quitará el dominio. Y eso es lo que ha ocurrido en estos 76 años, donde Edom, Israel, mezclado, ha demostrado su violencia, su rebeldía, y que no sirve, ¿no?, como para producir los hijos del reino, sino todo lo contrario. Y lo estamos viendo recientemente, pero como entonces ya ha perdido la primogenitura, pues entonces
Ahora, pues lo que vamos a ver es la desaparición del Estado de Israel, la desaparición de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Y todo mucho, incluso en las noticias muchos están diciendo ya que Israel va a dejar de existir, Kissinger decía que en 10 años Israel iba a dejar de existir, y algunos dicen que va a venir un Estado que lo sustituya, que se llamará Judá, en este caso sí sería un nombre adecuado y tal, pero vamos a ver, porque destrucción, por lo menos de Jerusalén, va a ser destruido, y una bomba nuclear pues prácticamente pues va a afectar la radiación a todo el estado, así que no sé qué es lo que va a quedar ahí de eso. Veremos a ver. A continuación, bueno, repetimos. Por tanto, Esaú al conquistar la tierra palestina ha recibido lo que le correspondía según su deseo, Malaquías 1.4, Ezequiel 35.10. Cuando haya tenido tiempo suficiente para que su carácter sanguinario quede probado, Ezequiel 35.6, entonces Dios expondrá su verdadera iniquidad y le quitará el dominio. Y ahora pues está exponiendo a través de Netanyahu y sus compinches cuál es la verdadera identidad. Ellos no son el Israel que fue el Jacob manso y transformado, sino que son los violentos de Edom, que han recuperado la primogenitura, pero están demostrando que son esos hijos rebeldes y violentos. A continuación, el Estado de Israel recibirá el juicio divino profetizado contra el monte de Seir, en Ezequiel 34-35, el libro de Abdías y en Malaquías 1 del 1 al 4. Fíjese, hay en 3 profecías. Así, al mismo tiempo, Jesús cumplirá otro conjunto de profecías. Él echa fuera a la esclava, es decir, Agar, que Pablo identifica como la vieja Jerusalén, Gálatas 4:25. Jerusalén será destruida de tal manera que nunca más será reparada o reconstruida, Jeremías 19:11. Esto sin duda se cumplirá a través de una guerra nuclear, como Isaías 29 del 1 al 6 describe. Es lo que decíamos. Incluso Edom merece justicia. Siguiente epígrafe. A lo largo de todo esto hay otra gran lección que aprender de las palabras de Moisés en Deuteronomio 2, del 4 al 7. Los israelitas tenían que tener cuidado de no provocar a Edom, sino tratarlos con justicia. Vosotros deberéis comprar comida de ellos con dinero de modo que vosotros podáis comer, y deberéis también comprar agua de ellos con dinero para que podáis beber. Porque el Señor vuestro Dios os ha bendecido en todo lo que habéis hecho. Ha conocido vuestras andanzas por este gran desierto. Estos 40 años el Señor nuestro Dios ha estado con vosotros y no os ha faltado nada. Era común en esos días tratar a otras naciones como si no tuvieran derecho a existir. Si se les daba la oportunidad, regularmente las naciones invadirían y saquearían la riqueza de otra nación si pensaban que podían salirse con la suya. Los sionistas, con Z, hoy en día son de esta opinión en relación con los palestinos, pero a Israel se le dijo que comprara su comida y agua al pasar por Edom. Esas instrucciones, por supuesto, resultaron ser irrelevantes en los días de Moisés, porque Edom no les permitió pasar por su territorio. Las instrucciones, sin embargo, son para nosotros hoy. Nosotros estamos tratando de heredar como vencedores, llegar a la tierra prometida, pero hay un impedimento, hay un escollo que se llama el estado actual de Israel, el sionismo, que hemos tenido que rodear. Tenemos que esperar a que eso, pues Esaú se mostrara Edom, Edom se mostrara indigno y se les retirara la primogenitura. Por eso van a perder la guerra ahora, porque ya no la tienen, así como cuando la tuvieron el Señor estuvo con ellos y defendió su primogenitura, la guerra de los 6 días, todo aquello, no había quien les venciera. Algunos reportaron milagros y todas esas cosas, sí, porque el Señor estaba defendiendo la primogenitura que se le había devuelto a Edom. Pero ahora les ha sido quitada. Y ahora ya se les han demostrado, les han dado avisos los de Jebolá y los de Ilán, que pueden llegar y pueden golpear duro. Hoy han aparecido unas noticias de que se habían atacado una central nuclear allí, que no sé si serán ciertas, parece ser que no. Yo las publiqué, pero luego las retiré en mi Telegram. Vamos a ver. Pero las cosas se están complicando mucho y se van a complicar más. Bien, el desvío
moderno a través o alrededor de Edom. Vamos a ver cómo eso es profético de ese desvío que estoy comentando, el desvío moderno que nosotros estamos dando alrededor de Edom para que se nos entregue el mandato de dominio a los vencedores, ¿verdad? Debemos reconocer que Dios ha establecido el Estado de Israel no para cumplir con sus promesas a Abraham, sino para cumplir su obligación con Esaú Edom. Las promesas hechas a Abraham se cumplen en la Nueva Jerusalén, no en la ciudad vieja, porque Abraham mismo buscó un país mejor, es decir, celestial. Hebreos 11, 16. Esa ciudad no se encuentra sin la fe en Jesucristo. Como cristianos somos los hijos de Sara, no de Agar. Galatas 4, 26, 31. Y esto nos hace los verdaderos herederos del reino. Nuestro principal rival de hoy es Edom, es decir, el sionismo, aunque Ismael, el Islam, también se afirma a sí mismo como un competidor para la herencia. Dios mismo resolverá estas reclamaciones dando a cada uno lo que le corresponde y juzgando el caso con justicia perfecta. Mientras tanto, hemos de tener cuidado de otorgar a todos los hombres el mismo nivel de justicia con el fin de mostrarnos a nosotros mismos como dignos hijos de Dios. Hay muchos hoy que entienden el sionismo como un deseo edomita de heredar la antigua tierra de Canaán, pero reaccionan a él de manera ilegal. Debemos adoptar la actitud de Dios hacia Edom, en lugar de devolver odio por odio. Es decir, nosotros tampoco debemos odiar. Estamos a favor de los palestinos porque tienen el derecho. Esto ha sido una ocupación obviamente ilegal y están cometiendo un genocidio, pero debemos tener, no debemos tener odio a los judíos. Debemos adoptar una actitud de Dios, debemos de adoptar la actitud de Dios hacia Edom, en lugar de devolver odio por odio. Obviamente los edomitas odiaban a los israelitas, pero Dios los llamó sus hermanos, los hijos de Esaú. Más tarde en Deuteronomio 23:7 Dios dijo: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Hay muchos hoy en día que odian a los judíos sionistas, en particular con el argumento de que son edomitas. Sin embargo, conocer su identidad como edomitas es la razón para no odiarlos de acuerdo a la ley divina. Aunque ciertamente me opongo al tratamiento que los sionistas dan al pueblo palestino, mi objeción se basa en su violación de la ley y en el hecho de que los sionistas no actúan de acuerdo con el amor de Cristo. Por otra parte, reconozco, dice el Dr. Jones, que fue la falta de fe de Jacob en Génesis 27 lo que provocó la situación actual. O sea, esto ha sido culpa de Jacob. Si Jacob no hubiese pretendido ser Esaú disfrazándose, Esaú no se haría pasar hoy por Jacob disfrazándose. El caso de identidad equivocada en Génesis 27 se repite a la inversa hoy para que Dios pueda hacer justicia a Esaú. Es importante para nosotros reconocer lo que Dios está haciendo y por qué, ya que entonces podremos descansar en su sabiduría y maravillarnos con su justicia, que se distribuye por igual a todos los hombres. El año 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, comenzó nuestro desvío alrededor de Edom, como les explicaba en un principio, en la historia del reino. Las instrucciones de Dios a Moisés en cuanto a Edom se aplican a nosotros hoy día también. Dios va a respetar los derechos de Esaú y le concederá justicia por lo que Jacob le hizo hace muchos años, lo cual ya ha hecho, ahora ya precisamente les ha quitado el dominio. No tenemos más remedio que ir por el camino largo alrededor de Edom a la tierra prometida y esperar que Dios resuelva el pleito de Sión que viene desde los tiempos de Esaú y Jacob. La controversia de Sión o el pleito de Sión que viene desde los tiempos de Jacob y Esaú, nada menos. Bien, estamos aquí entonces, capítulo 7, que lo veremos el próximo día, capítulo 7, junto con el siguiente, que se titula Cuidado con los moabitas, junto con el siguiente que se titula Cuidado con los gigantes. Cuidado con los moabitas, capítulo 7, y Cuidado con los gigantes, el capítulo 8.
Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarme hasta aquí. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, pidiéndole también que abra su entendimiento para que puedan entender la palabra de Dios con la luz más profunda y nítida de la Shekinah, que supera la luz muy buena, pero que no es suficiente, de la menorá en el lugar santo. Emplazarles para que me sigan acompañando el lunes para ver estos 2 capítulos. Y hasta entonces, bueno, también, perdónenme, pedirle a Dios que también les conceda un fin de semana adecuado, de descanso, de relajo, de pasárselo bien y de buscar al Señor, que sean ustedes renovados en espíritu, alma y cuerpo. Hasta el lunes entonces, pásenlo bien.